San Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. ¿Me escuchan bien? Bueno, qué dicha. Bien. Entonces, todos juntos, unánimes, despacio, para poder entonces entender lo que estamos leyendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Bueno, oremos en esta hora. Vamos a pedirle al Padre, en el nombre de su Santo Hijo Jesús, el Cristo, que obre con esta su palabra, que nos ayude por medio del Espíritu, la obra de su Espíritu Santo, a conocer, a entender y a obedecer su voluntad. Que cada uno de nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella. Ayúdanos, Señor. En esta hora clamamos, Padre, para que obres, Padre, a través de tu Espíritu Santo con esta palabra, que nos hables, Señor, a nuestras vidas. Que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, y no solamente escucharla, sino también entenderla y obedecerla, Padre. Conmueve nuestro corazón, inclínanos, Señor, a la obediencia a tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios mío. Obra con tu Espíritu Santo en esta hora, que todo velo, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que las obras del diablo sean deshechas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y clamo por mí, Padre, para que me unjas, Señor, y pongas esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar, para que me ayudes, para que yo solamente manifieste y dé a conocer la vida resucitada de tu Hijo Jesucristo en esta hora, en mí y a través de mí, Padre. Padre bueno, y a tu gracia y a tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, entonces pueden tomar asiento. A veces me escucho más, otra vez me escucho menos, pero bueno, ya ahora sí. Bien, entonces en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, entonces ora al Padre. Y allí a la altura del versículo 3 está manifestando, está declarando en lo que consiste la vida eterna. Y es en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Entonces, duerme bien, nosotros debemos, a partir de ese versículo, entender claramente lo que el Señor entonces nos está manifestando. Con respecto entonces a lo que en realidad está basada la fe o el creer conforme a la Biblia. El creer, la fe conforme a la Biblia, va y está directamente relacionada con el conocimiento de Dios. ¿Ve? Con el conocimiento de Dios. Y juzguen ustedes con justo juicio si esto tiene o no tiene sentido. Porque, a ver, ¿cómo podría uno pensar que realmente uno puede confiar mucho en alguien
que realmente conoce poco. ¿Sí es eso lógico? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido entonces de que yo llegue y toque su puerta? Hola, buenas, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mire, es que yo vengo de parte de una asociación cristiana y estamos entonces haciendo aquí una encuesta para darles entonces a todos un subsidio, un mercado, en fin. Y entonces, ¿usted qué cree? Que la persona inmediatamente entonces, sí, claro, ¿cómo no? Pase, sigue, ¿qué se toma? Que ahorita que estamos en diciembre, ay, qué dicha que vino, que ya tengo ahí tamalitos. Sí, ¿ustedes ven que eso sea de esa forma? ¿Que sea de esa manera? Por supuesto, si usted y yo sabemos hoy en día que no vemos, usted hoy y yo vemos cómo tenemos que vivir, ¿no ha visto cómo son las casas? Entonces, alambre de navaja, verja, perro bravo, guarda cada 5 casas, y ya las casas entonces a la calle prácticamente que se han desvalorizado, ya la gente, todo el mundo es que condominio cerrado, con perímetro, con cerca perimetral eléctrica, con cámaras de vigilancia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces cada día hay más inseguridad, ¿o no? Cada día entonces los tiempos en que vivimos son más difíciles y nosotros lo sabemos porque es conforme a lo que está escrito. Pero el punto aquí entonces, en lo que quiero que nos enfoquemos, que es difícil para mí enfocarme, es en que realmente uno no puede confiar en alguien que no conoce, y la confianza entonces va y está directamente relacionada con el conocimiento que uno tenga de esa persona. Entonces, si ese primer día vino y entonces, por decirlo así, se manifestó y habló eso, entonces, bueno, sí, muchas gracias, entonces tire la información por debajo de la puerta, no llame, nosotros lo llamamos, ¿sí o no? Y bueno, y entonces de alguna manera esa persona entonces que contacta con él y ve que la empresa, o bueno, la fundación, si existe y se da cuenta que de alguna manera es real, indaga, en fin, y vuelve y pasa, y entonces desde afuerita, ¿no? Pero entonces ya un poquito más, entonces ya indagó, ya sabe que sí es cierto, ya de pronto conversó con alguna otra vecina, y no, sí, aquí también vinieron, y bueno, y la de fulana también, y bueno, y ahí ya, y entonces, y entre más entonces se llega a frecuentar, se llega entonces a compartir, se llega entonces a convivir y todo esto, entonces comienza a haber más confianza, y entonces esa persona que de alguna manera, yo no sé, porque yo les estoy hablando, ¿saben qué? ¿Cómo se llama esto? A título propio, personal, porque yo lo experimenté, porque yo también entonces al principio, cuando pues de alguna manera no tenía claro el concepto de casa en casa, entonces igual que yo también prediqué y evangelicé casa por casa, tocando, vieran qué duro, eso es bien duro, la gente claro que sí, lo mira uno de reloj, yo sé lo que les estoy hablando, pero como les digo, entonces con la continuidad, entonces íbamos a un barriecito así marginal que hay allí detrás de Zapote, detrás del centro comercial, ¿cómo se llama ese grande? Ese, de Multiplaza. Ahí es todo eso que yo no sé si ustedes han visto, por el frente es muy lindo, la parte de adelante es muy lindo, pero la parte de atrás está, ¿sí? ¿No se han dado cuenta? Hay unas casitas de un barrio marginal, ahí. Entonces, como les dije, al principio entonces íbamos y todo el mundo hermético, aunque eso allá es corrillos, perros, música, gente en la calle. Pero sin embargo, entonces, claro que sí, toda la gente hermética, pero entonces después, la constancia, ¿no? Entonces cada sábado empezamos a ir, y entonces empezamos por lo menos entonces con la gente de la calle, los que no, bueno, calle no, porque ahí es como unos corredores, ¿no? Unos pasillos así, llamémoslo así. Y entonces empezábamos y les hablábamos allá afuerita, y entonces sí, aquí, allá, de la tienda, nos tomábamos un fresco, de la pulpería, nos comíamos unas picaritas, y poco a poco, por allá,
como a los 4 o 5 meses, entonces ya resultó una que dijo, bueno, entonces vengan, vendía tamales la señora, catamales, y entonces comimos ahí, y entonces ya la señora, bueno, pues entonces si van a venir el próximo sábado, entonces sí, para que entonces compartamos el estudio. Pero fue un tiempo, una labor, y fue entonces la constancia de estarnos viendo, y entonces la gente ya de alguna forma entonces nos conocía. Y nos empezaron a ver, y nos empezaron a conocer, y entonces poco a poco se fue rompiendo el hielo. Y al punto de que entonces ya, claro que sí, entonces ya nosotros, más o menos alrededor de unas 8 o 9 casas, ya abrieron la puerta, y entonces teníamos 9 grupos de estudio ahí, en ese entonces, ¿ve? Pero como les digo, entonces, eso no fue la confianza, la credibilidad, entonces no fue desde el primer momento que llegamos, sino que entonces fue como un proceso mediante el cual nos empezamos a dar a conocer, y ellos empezaron a conocernos y empezaron entonces a saber, a confiar, y nos abrieron entonces su casa. De igual forma, entonces, por eso les digo que la fe, el creer conforme a la Biblia, está directamente relacionada al conocimiento de Dios. Porque yo no puedo pensar que confío, creo en alguien al cual yo realmente no conozco. Pero sin embargo, usted y yo vemos que existe también la creencia y la fe en Dios ciega, que no está basada en el conocimiento, sino que está basada entonces en las emociones. ¿Ve? En las emociones. Y la semana pasada entonces en la prédica hablamos acerca de, ¿recuerdan la porción de la mujer que le dice al Señor Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los vientres que mamaste? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y entonces vimos cómo entonces la enseñanza que el Señor nos daba era acerca de esto, de que entonces hay personas y hay fe, que hay personas y hay creencia entonces que no está basada en el conocimiento, sino que están basadas en sus ¿qué? En sus emociones. Y entonces, mire, creen en Dios, y entonces creen y con pasión, y entonces les he dicho, se ponen arrozudos, así, la piel se le pone de gallina, bueno, tantas manifestaciones del alma y tantas cosas, entonces tantos arraigos que hay en este tipo de personas que tienen esta creencia, que realmente, escúchenme bien, entonces lo que yo les he dicho, lo podemos redundar, cerrar o concluir en que tienen una fe ciega. ¿Se acuerdan? Hemos llegado a esa conclusión, que tienen una fe ciega. Pero entonces uno podría asociar esa fe ciega, como decir algo, con la fe de Pedro, por decir algo. ¿Se acuerdan? Pedro manifestó tener una fe ciega en el Señor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes se acuerdan en la barca? Que había tempestad y venía el Señor, y entonces a duras penas se veía y parecía que veían un ¿qué? Un fantasma, o sea que no se veía ¿qué? Claramente, y el Señor les dijo, no teman, que soy yo, pero lo podían identificar y lo tenían plenamente, no. Señor, si eres tú, di que vaya. Ven, y Pedro que se va. ¿Usted se baja? Eso es una fe ciega, ¿o no? O sea, ¿sí o no? Todos de ustedes de mí se escandalizarán. No, aunque me cueste la vida, aunque me cueste morir, yo no me escandalizaré de ti. En el agua, ¿se acuerda? Entonces Pedro estaba desvestido. Es el Señor, ¿no? No, ciñase la ropa, manito, porque ¿qué tal que no sea? ¿Sí o no? ¿Sí han visto? ¿Sí se han fijado o no la personalidad de Pedro? Una fe, entonces, la podríamos catalogarla como una fe ciega, cerrado y trancado por dentro, no entiende, adelante, ¿ve? Pero como es
ciega, entonces, y no está basada en el conocimiento, entonces el Señor Jesucristo también, entonces, ¿se acuerda? Cuando vienen a buscarlo, Pedro de una vez saca la espada y ¿qué hace? Le corta la espada, a que no se lleven al Señor. ¿Le corta la qué? Dije. Hombre, con la espada le corta la oreja. Ustedes ¿quién ha visto que le corte una espada? Muy poquitos de ustedes. No, síganla, porque ustedes saben que nadie le cortó una espada. Ya ustedes saben que lo que le cortó fue la oreja. Entonces, bien. Entonces el Señor le dice, deja, porque entonces ¿cómo se cumplirán las cosas que están ¿qué? De mí escritas. Entonces esa fe es una fe conforme al ¿qué? Al desconocimiento también. Entonces, bien, no es correcto hablar de esa fe ciega, basada no entonces en el conocimiento, porque no es conforme a lo que Dios, el Señor, nos está enseñando en su palabra. En su palabra el Señor está diciendo enfáticamente, está siendo enfático y está diciendo que entonces la fe está relacionada con el conocimiento, la confianza que usted pueda tener y yo pueda tener en Dios está en cuánto conozco a Dios, en cuán bien yo conozco a Dios. Entre más usted y yo conocemos a Dios, entonces más fe. El Señor dijo, entonces los discípulos le dijeron en una oportunidad, aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Ven? Entonces dice la Biblia que el grano de mostaza, dice la Biblia, no, perdón, nosotros sabemos que, pero sí lo dice la Biblia, que el grano de mostaza a la verdad es la más pequeña de todas que las semillas, pero entonces después crece y se convierte en la más grande de todas las que hortalizas. ¿Ven? Entonces está hablando acerca de que la fe viene de menos a más o no, que hay un crecimiento en la fe. Bueno, ese crecimiento en la fe, escúchenme bien, si usted y yo entonces ahora bien con el entendimiento nos fijamos en la enseñanza, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, vamos a darnos cuenta de que ese crecimiento está dado entonces por solamente algo: el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Porque es que por medio de la Biblia es que nosotros podemos conocer a Dios, y a través entonces de la obediencia de la Biblia Dios actúa con su palabra en nosotros. Entonces podemos decir, óigame bien, que mi fe crece en el momento que yo conozco a Dios a través de la manifestación suya por medio de su palabra y la disposición de mi corazón para obedecerla. Porque no, entonces, ¿se acuerda bien? Aquí el Señor está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os ¿qué? Digo? Entonces ustedes me dicen Señor, Señor, pero está diciendo, escúchenme bien, que cuando uno le dice Señor a alguien, es cuando entonces la acción de que alguien al cual uno tiene y considera como que superior, que tiene que potestad, autoridad sobre mí, entonces me habla, y entonces esa potestad, esa autoridad que yo reconozco en él, me lleva a ¿qué? A obedecerlo. Entonces, como uno cuando le contestan, y los hijos, y como le dicen, ¿qué quiere? Uno los llama, y entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Estoy ocupado. Pero hay otro entonces que le contestan, y entonces le dicen, Señor, sí, es que así ya voy. ¿Sí me entienden? Hay unos que sí contestan Señor, que sí son entonces y contestan sí, señora, no le contestan de mala manera, no contestan, sino que realmente Señor.
Venga un momentico, sí, ahorita voy, es que estoy ocupado. Entonces es lo mismo que contesten cómo. ¿Qué quiere? O ¿qué quiere? O como fulano. No hay diferencia entre que contesten Señor y no obedezcan, y entre que digan de cualquier manera, si igual no van a obedecer. Porque la diferencia, la marca es realmente cuando contestan Señor, y entonces es porque hay la disposición en el corazón y el reconocimiento de la autoridad y el temor, la reverencia, el respeto. Y un momentico, no, es que me está hablando mi papá. Está hablando mi papá, ¿eh? Está hablando, me llamó mi papá. Y entonces para lo que está haciendo, deja de hacer lo que está haciendo, y entonces ya sabe que lo que sigue es entonces conforme a lo que le va. Si el papá lo llamó es porque lo va a mandar a algo. A eso es lo que le llama uno a los hijos. A eso es que llama uno a los hijos. Venga, hágame el favor, vaya a tal parte, traiga tal cosa, deje, ¿qué está haciendo? ¿Sí se han dado cuenta o no? Y de igual forma, entonces la Biblia, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es Dios que habla. Es Dios el que habla. Y entonces cuando Dios habla, entonces al igual que cuando los papás hablamos, entonces lo que hablamos es para qué? Dar una orden. Y la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios es mandamiento. Dios habla es para que lo obedezcan. Dios habla es para que dar orden, un mandamiento. Miremos Hebreos, por favor. Vamos a leer 1 y 2. Leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, entonces aquí está dejando claro que Dios es Dios, el Dios que habla. ¿Ve? Y esa es una manifestación acerca de la fe cristiana, en que Dios es el Dios viviente. ¿Ve? Porque entonces ustedes saben que una característica de los que estamos vivos es que hablamos, ¿no? Pero si entonces por el contrario ha visto que alguien entonces no habla y dice, ay, ¿está muerto? Hable, diga algo. Parece que estuviera muerto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces los que están vivos entonces se diferencian de los que están muertos, porque los que estamos vivos hablamos, y entonces a través del hablar nos manifestamos. Entonces si por el contrario hay una persona que está ahí con los ojos cerrados y callado, entonces ese está como muerto, ¿no? Dígale, a ver, que diga algo, a ver, porque es que está, ¿sí o no? Entonces ya, para nosotros entonces hablar del Dios viviente, entonces es hablar, es decir, es entender que es el Dios que habla, que Dios habla, y es el Dios vivo, el Dios viviente. Bien, entonces aquí deja la Biblia claro, y hay testimonio acerca de que Dios es el Dios que habla, y que por eso les decía que cuando nosotros debemos diferenciar la palabra de Dios del resto de las demás. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de Dios es mandamiento. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Y dijo Dios, entonces sepárese las aguas de la tierra, de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, y créese la expansión. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Se han leído? Y fue así. Y fue así. Vayan entonces con detenimiento y empiecen a leer detenido, así, con el entendimiento ahora. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, ¿y qué? Y fue así. Entonces, eso es porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder.
Y ese poder entonces es lo que hace que cuando Dios hable, las cosas que sucedan. Bien, entonces ahora sí, aquí vemos que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la ¿qué? Fue la luz. Entonces Dios es el Dios que habla y su palabra es mandamiento. Pero ahora usted y yo debemos entender, la Biblia está dejando claro también entonces que ahora Dios que habla, y cuando habla da mandamiento, también habla a los hombres. ¿Cierto que sí o no? A los padres por los profetas. Porque en el momento que estoy diciéndoles de que sepárese las aguas de arriba y las aguas de abajo, está hablándole entonces a la creación, ¿sí o no? ¿Ven? Y fue así, ¿cierto que sí? Y fue así. Y entonces dijo Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Y fue así. ¿Cierto que sí? Ahí ya que se despapalló todo. Hasta ahí llegó la dicha. Véanlo para que vean. Véanlo, perdón, en Génesis. Hasta ahí llegó la cosa. Hasta en el momento que entonces ahora le da el mandamiento ¿a quién? Al hombre. ¿Bien? ¿Y por qué entonces? ¿O qué hace que entonces haya esa variación? Ese cambio tan brusco de fue así a no fue así. Bueno, y es entonces que al hombre Dios le dio voluntad. Al hombre entonces Dios le dio, ustedes yo lo hemos oído y entonces lo han oído, ¿cierto que sí? Albedrío. Esa palabra no existe en la Biblia, como tal, albedrío no está. Pero la Biblia sí da testimonio acerca de que Dios le da entonces voluntad al hombre, o le da entonces el derecho ¿a qué? A elegir, a obedecerlo o a desobedecerlo. ¿Ven? Eso es entonces lo que hace que ocurra esta gran variación. Que entonces ahora Dios habla al hombre, pero el hombre tiene, y lo que habla, lo que le dice, lo que nos da Dios a los hombres, lo que habla es su palabra, y su palabra es ¿qué? Mandamiento. Pero que entonces ahora el hombre tiene la capacidad de ¿qué? De obedecer o desobedecer. Ya es el hombre entonces por medio de su voluntad el que tiene ahora, entonces, escúcheme bien, que toma la decisión. Si esa palabra poderosa de Dios, ese mandamiento poderoso de Dios, entonces dispone con su voluntad, la dispone para obedecerlo, o por el contrario, lo dispone ¿para qué? Para desobedecer. Para desobedecer. Desde el principio entonces Dios está dejándonos claro eso, y también nos está entonces manifestando que el disponer esa voluntad que Él nos dio para no obedecerlo tiene una consecuencia, que es ¿qué? La muerte. La muerte. Entonces usted y yo debemos ver que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, está haciendo referencia a Dios que habla a través de los siervos, los profetas. Y la palabra que Dios habla a través de los siervos, de los profetas, es la palabra que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Bien. Y que entonces en Génesis es la palabra que Dios ha hablado que Dios habló a través de ¿quién? De su siervo el profeta. ¿Quién? Moisés. Moisés no estaba vivo en Génesis 1 ni en Génesis 2. Moisés no está vivo en Génesis, no ha nacido aún, pero como es profeta de Dios, entonces Dios le permite ver hacia atrás, mirar hacia atrás lo que ocurrió. El profeta, el siervo de Dios, entonces no solamente ve hacia adelante, sino en este caso Moisés pudo ver hacia atrás lo que había acontecido. Y que bien, desde el principio entonces, por medio de Moisés, el Señor está manifestando, óigame bien, que es el Dios que habla y da mandamiento, y que ahora es el hombre el que tiene el derecho
la potestad que Dios mismo le dio, si obedece o desobedece, pero que desde, como les dije al principio, desde el Génesis, Dios está dejando claras las reglas de juego. Está dejando claro que el hombre Él nos dio el derecho y que los hombres podemos escoger entre obedecer o desobedecer, entre la vida y la muerte, porque hay una consecuencia de no obedecer, que es que deja claro Dios que la desobediencia es lo que causa la muerte o no, y eso es lo que la Biblia llama pecado. ¿Entienden? Pecado, ya usted tiene que saber qué es. Pecado es cuando el hombre usa su voluntad para desobedecer la palabra de Dios. Y lo que causa el pecado es, la consecuencia del pecado es que tienen claro, está claro por la Biblia qué es el pecado, hermanos. El año entrante, con la ayuda del Señor, vamos a dar aquí, vamos a estar reunidos los miércoles, y los invito desde ya para que aparten sus miércoles, porque vamos a estudiar y vamos a ver profundamente acerca del pecado. Pero así, a grosso modo, ya hoy aquí, lo primero que usted y yo, entonces, uno tiene que tener claro como cristiano, tanto como es la fe, de igual forma el pecado. Las personas casi no oyen, de lo que menos se habla en la iglesia es de pecado. ¿Y sabe por qué es de lo que menos se habla? Porque es lo que más hay. Por lo que, entonces, miren qué terrible. Lo que más hay en este mundo, en la iglesia, en el mundo como tal, es pecado. Lo que polula es el pecado. Lo que más hay es pecado. Pero es de lo que menos entonces se habla. Pecado es ¿qué? Es cuando el hombre usa la voluntad, el derecho que Dios le dio para desobedecer su palabra, que es mandamiento. ¿Ya? ¿Es claro? Bueno, bien. Entonces, desde ahí, usted y yo podemos ver, cuando Dios habla a los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver si es verdad o no es cierto. Entonces Dios habló a Noé, ¿cierto que sí? Dios habló a Noé y le dijo, construye un arca, ¿cierto que sí? Porque voy a enviar un diluvio. ¿Qué piensan ustedes que hubiera ocurrido si Noé entonces no obedece la voz de Dios? Si Noé no obedece la voz de Dios, óigame, ustedes saben que cuando Dios le habló a Noé y le dijo que iba a echar un diluvio, que iba a venir un diluvio, aún todavía no había llovido sobre la tierra. Aún no había venido por primera vez. La Biblia dice claramente que no había lluvia, todavía no había llovido sobre la tierra. O sea que Dios le estaba diciendo a Noé que va a acontecer, que va a haber un diluvio a alguien que nunca ha visto en su vida que caer agua del cielo. Los hombres nunca han visto caer agua del cielo, y Dios le dice, va a caer agua del cielo. Construya un arca pero un arca como para que entren en ella usted y su casa, porque voy a raer de la faz de la tierra todo en lo que hay espíritu de vida. Solamente de usted y de su familia me he compadecido, y en esa arca va a montar también los animales por su pareja. Entonces piensen por un momento, ¿qué hubiera acontecido con Noé en su casa si Noé entonces no obedece? ¿Obedece o cree? ¿Qué hizo Noé? ¿Creyó o obedeció? ¿Usted ve que es lo mismo o no? No, es que Noé sí le creyó a Dios que iba a caer, que era Dios el que le estaba hablando y que iba a caer agua del cielo, ¿sí o no? Le creyó, ¿cierto que sí? Porque Dios le dijo que iba a caer agua del cielo, ¿lo han visto? Pero entonces también Dios le dijo, construye un arca. Entonces Dios le manifestó su voluntad y también le dio un ¿qué? Un mandamiento. Entonces creyó, porque Dios le manifestó su voluntad y también obedeció al mandamiento. ¿Qué hubiera acontecido si no hubiera entonces como tal construido el arca?
si no hubiera entonces obedecido? ¿Qué hubiera acontecido si no hubiera creído? Entonces se da cuenta, creer y obedecer está hablando de lo mismo, está en la misma dirección en la Biblia. ¿Ven? Está hablando de la misma dirección en la Biblia. Y entonces sí, claro que sí, marca una diferencia el que haya creído y obedecido Noé a la palabra de Dios o no. Efectivamente, dice la Biblia que como Dios lo dijo, como Dios lo habló, aconteció y vino que el agua, el diluvio, y arrasó y que mató a todo lo que existía, ¿o no? Porque Dios no miente. Porque por eso usted y yo debemos entender, la única palabra que es verdad es la palabra de Dios. Porque como Dios dice, sin falta en su tiempo, se hace. Efectivamente, 100 años después ocurrió o no lo que Dios le había dicho. Ay, pero imagínese, 5 años y qué. Nosotros ¿cómo somos? 2 meses y nada. 3 meses y ay, pastor, nada. ¿Qué pasará? 6 meses y 5 meses y un año, pastor. Es que hace un año yo le estoy pidiendo al Señor, pastor, pero es que el Señor 5 años, 10 años, 100 años. 100 años duró construyendo el arca. ¿Sí se han dado cuenta ustedes? No, Miren, tírenle pluma para que vean, a la fecha ahí está. 100 años duró construyendo el arca. Y efectivamente, porque con el Señor no hay tiempo que no se cumpla. Tal cual como lo anunció, tal cual aconteció. ¿Y qué pasa? ¿Sucedió qué? Que vino el agua y entonces Noé, ¿qué? Tenía lista su arca. Tenía lista su arca. Y entonces, ¿cuándo qué? Bueno, aquí ya está la cosa, los que se montan y se van. Y se montó él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales entonces que ya estaban listos. Y finalmente se cerró el arca y los demás, ustedes se imaginan, porque eso no tuvo que haber sido ahí mismo. Él tuvo que haber entonces entrado y entonces después, él tuvo que no, dice la Biblia que él entró y una vez entró, comenzó a ¿qué? ¿Se imaginan ese desespero? Porque no sé si se han dado cuenta que el arca es alta. El arca entonces era de más de 10 pisos de altura. Y la puerta la tenía ¿a dónde? En la parte, ¿qué? De arriba. Usted se imagina el desespero de todo el mundo cuando empezó a ver caer ahora sí de verdad el agua y todos tratando y queriendo de alguna forma entrar y ¿cómo? No había manera. No había forma. Ya era demasiado tarde. Entonces, hay una diferencia o no clara en la Biblia entre el que obedece y desobedece la palabra de Dios o no. Entonces miremos entonces también la historia ¿recuerdan entonces de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Vamos un momento allí, por favor, rápidamente. A Jonás. Jonás. Ok, Jonás, ¿dónde estás? Jonás. Oseas. Y ahora no me escucho yo bien. Jonás, Daniel, Jonás, capítulo entonces 1. Quiero primero que entendamos entonces que aquí está claro, Dios habiendo hablado de muchas formas a los padres en otro tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por los qué? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya dijimos que la palabra que Dios habló a los padres por medio de los profetas se llama ¿cómo? Y la palabra que Dios habló entonces hacer por medio de su Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿cómo se llama? ¿Se llama cómo? Nuevo Testamento, ¿cierto que sí o no? Lo podemos entonces agrupar así.
Entonces ahí está la Biblia completa como la tenemos o no. La palabra que Dios habló por medio de sus siervos, los profetas, el Antiguo Testamento, y la palabra que Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo, al que envió el mundo, el Nuevo Testamento. ¿Esta es la Biblia completa o no? Entonces siempre usted y yo vamos a ver eso junto, nunca separado. En esta porción, ¿cómo se llama? En Jonás, ahí está claritico. Entonces miren bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, o sea, Dios le habló, ¿cierto que sí o no? Dios le habló. Entonces cuando Dios le habló, entonces dice que en el segundo, levántate y ve a Nínive. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Hola, Jonás, ¿cómo has estado? ¿Qué tiempo sin hablar? Tiempo sin vernos, ¿no? Tiempo sin vernos, Jonás, ¿y cómo están por la casa? Así como de hablando de tú a tú, par de amigos, así. Ustedes no han visto que la gente tiene esa relación con Dios, o sea, levántate. ¿Le dio de una vez qué? Orden. Acuérdese, ¿cómo es usted a su... ¿Sí se acuerdan o no? Es que yo creo que bueno, es que a mí sí hace tan poquito tiempo que mi mamá me mandaba, pues hace tan poquito tiempo que yo era un niño, que yo lo tengo aquí fresquito todavía. Juan Carlos, usted ya sabía, o sea, yo ya sabía, no me llamaba para decirme, ay, venga papito que le tengo esto, que venga que le voy a dar, que venga que mi hijo que... Algo se supo, ya todo se supo, ya llamaron del colegio, ya le contaron, ya todo se supo, o qué, o qué necesitan, algo que se pare como enyesada, no puede hacer nada. Señora, ya yo todavía, ahí venía. Entonces pero no se hagan que sí, así es. Levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya. Entonces habló Jehová Dios a Jonás y le dio ¿qué? Un mandamiento. El mandamiento era que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿Cierto que sí? Que se fuera a Nínive y que entonces pregonara allí. Porque entonces la maldad había subido delante de él. Eso es, escúchenme bien, todo lo que el Antiguo Testamento dice. Esa es la palabra de Dios que habló a los padres por medio de los profetas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que está claro desde el principio hasta el fin es que la maldad del hombre, el pecado del hombre, como en todo el tiempo el hombre, entonces Dios le habla y el hombre entonces usa su voluntad ¿para qué? Para desobedecerlo, y producto de eso entonces hay una consecuencia que es ¿qué? La muerte. Bien, y entonces aquí dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? Entonces ahora sí, Jonás está usando ¿qué? Su voluntad para no ¿qué? No obedecer. Usted y yo debemos entender, esa es la historia, pero usted y yo no podemos verla como algo aislado. Es la historia de Jonás, pero es la historia de ¿quién? Mía y suya. Es la historia de nosotros y es la Biblia en la historia del hombre, en la vida del hombre. Ese es el día a día. Ese es el día a día de cada uno de nosotros. Ese es el día a día de cada uno de nosotros. Esa es nuestra vida como cristianos. Nosotros los cristianos entonces hemos pasado de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Entonces a ellos en los postreros días les ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó. Entonces el Espíritu Santo tomará de mis palabras y se las hará ¿qué? Saber. Los cristianos somos a los cuales Dios les habla. A los cristianos es a los que Dios nos habla. Eso es ser cristiano. Que Dios hable a mi vida.
que yo escuche su voz. Y eso no ocurre porque entonces por arte de magia. Eso ocurre a través de la Biblia, porque ya su palabra está escrita. Entonces las personas dicen, óigame, y entonces ¿por qué a Jonás no le habló por medio de la Biblia? A Jonás no le habló entonces a Moisés no le habló por medio de la Biblia. Entonces, más bienaventurados ellos que nosotros, más bienaventurados nosotros que ellos, que ya tenemos la palabra, la revelación profética más segura, la palabra ¿qué? Escrita. Si nosotros somos los que tenemos hoy más bien esa bienaventuranza, ya usted y yo no estamos como de pronto ellos, entonces que será que sí, mi palabra, yo mismo, o será que entonces quién la está hablando, no tiene esa certidumbre de fe como la que usted y yo y nosotros tenemos. Usted y yo podemos estar seguros que Dios nos está hablando y que Dios nos lo está diciendo. ¿Cómo? Porque está escrito. Pero si usted todavía entonces está, y como la gente está por ahí, como andan predicando, el Señor me habló esta mañana y me dijo, y resulta que todo lo que le dijo, de lo que le dijo que unas cosas estaban en la Biblia y otras cosas no estaban en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo hace para saber cuáles son las que Dios le dijo por medio de la Biblia y cuáles no? Porque entonces están en esa fe ciega emocional que no es correcto. A mí Dios me dijo, el Señor me dijo, y usted lo ha oído, ¿no? Hermana, Dios me dice que, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Está en la Biblia? Ah, no. Ok. Entonces, aquí está representada la vida de cada uno de nosotros, Entonces, Jonás usó la voluntad que Dios le dio, ¿cierto que sí o no? Y entonces la usó ¿para qué? Para desobedecer. Entonces el hombre escuchó la primera vez la voz de Dios y el hombre tomó una decisión. ¿Qué hizo? Desobedecimos. ¿O no desobedecimos? ¿Cierto que sí? Entonces, que producto de eso, Jonás, ya ustedes saben, porque el tiempo en el aire no alcanza mucho, entonces aquí y no podemos verlo completamente, pero cada uno sí puede ver en casa. Finalmente entonces Jonás, dice la Biblia que se montó entonces en un barco para ver si de pronto yéndose en un barco entonces a la jurisdicción o el poder de Dios llegaba hasta dónde, hasta ahí, hasta Jope, ya no le alcanzaba en el mar. Pero resulta que estando entonces allí se desató una gran tempestad porque él se montó en ese barco y en ese barco entonces vino una tempestad. ¿Y qué sucedió? ¿Lo qué? Lo arrojaron al mar. ¿Por qué? Porque esa tempestad y todo aquello entonces que estaba ocurriendo, el barco perecía, los otros que estaban ahí perecían. Entonces ahora sí está entendiendo, porque el pecado entró en el mundo. ¿Por qué? Por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó ¿a qué? ¿Y vio que todos estaban llevando del bulto en el barco? ¿O no? O sea, ¿no los vio llevando a todos de la rume? ¿O como dicen aquí? Sí. Todos estaban entonces ¿qué? Pasando las mismas malas. ¿Por culpa de quién? Y entonces esa es la condición del ser humano por la desobediencia de Adán y Eva, ¿o no? No es la condición. Está viendo ahí, está el reflejo, la sombra, mírenlo bien. Ahí está de la misma forma. Pero que entonces finalmente, entonces dijo claramente no. Entonces uno es el que la va a ¿qué? El que la hizo, entonces ahora uno es el que lo va a ¿qué? A pagar. Y entonces fue arrojado, ¿o no? Al mar. Y eso es entonces que se cumple o no se cumple la palabra de Dios. El día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Y esa es la condición en que el hombre quedó, el ser humano quedó. Esa es la condición de nosotros los seres humanos cuando decidimos, escuche bien hermano, desobedecer la palabra de Dios. Usted no piense que entonces usted desobedeció la palabra de Dios. Usted hizo lo que Dios no habló y no enseñó en su palabra y se montó en el barco y ¡oh! Dios se le olvidó. Me burlé de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado.
Así usted piense que entonces eso que hizo, eso que está haciendo, entonces eso más bien desobedecí, me está yendo. Mira, si te conté que desde que tomé aquella decisión y desobedecí lo que está escrito, me va divinamente. Sí, claro que sí. Siga durmiendo de ese lado. Espere para que lo bajen del barco y lo tire al mar. Y así es. Esa es la condición. Esa es la consecuencia. Olvídese usted y yo que ninguno puede decir me burlé de Dios. Desobedecí y me fue pero mejor. Sí, claro que sí, pero espérese para que llegue la hora de que lo tiren al mar. De que lo tiren al mar. Entonces allí dice la Biblia que entonces Dios había preparado un gran ¿qué? Pez. Y se comió y se tragó a Jonás, ¿cierto que sí? Y entonces Jonás, estando en el vientre del pez, dice la Biblia que hizo, oró a Dios, clamó, rogó, imploró misericordia. Y la Biblia dice que Dios ¿qué? Es lo que misericordioso. Dios es misericordioso y entonces por su misericordia hizo que el gran pez arrojara a Jonás. Y vamos rápidamente entonces para que volvamos allí. Entonces ya el relato está así y ahora en el 3. Ok. Leamos 3:1. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Por qué? Ese es que el Nuevo Testamento. Ese es el Nuevo Testamento. O sea, pero no estábamos viendo eso. Porque nos cuesta estar enfocados. Ahí está. Y vino palabra, ¿por qué? Por segunda vez. Entonces, esta es la palabra que habló por medio de ¿quién? Del Hijo. Por quien constituyó, hizo todas las cosas y a quien mismo hizo el universo. Y comenzó nuestro Señor Jesucristo, comenzó predicando y enseñando por las aldeas, diciendo a los hombres que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicia y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, ¿está viendo la actitud cuando se escucha la voz de Dios en esta hora, en el Evangelio del Reino de los Cielos? La que, el hombre que los vio humillados todos, humillados, porque todo aquel que se humille será enaltecido, pero todo aquel que se enaltezca será humillado. ¿Y qué dice entonces? Que ante eso, ¿qué sucedió? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué? No lo hizo. Amén. Esa es la verdad de la Biblia. Porque el día que él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero si se arrepienten, entonces yo los perdonaré. Y me arrepentiré entonces del mal que había jurado hacerles. Y entonces ahora, usted y yo tenemos esa palabra de Dios, y podemos entonces ver con este ejemplo la diferencia, escúchenme bien, de la vida del hombre.
cuando dispone su voluntad para no hacer la voluntad de Dios, para no obedecer a su mandamiento, y cómo le cambia la vida en el momento que disponemos nuestro corazón para simplemente arrepentidos, humillarnos delante del Señor y decirle: heme aquí, Señor. Sí, Señor. Y eso es lo que entonces ahorita nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y hoy en día hablamos de cristianismo, y todas las personas lo llaman Señor, Señor, y muchísimos lo llaman Señor, Señor, pero no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos, entiéndame usted y yo, debemos diferenciar, óigame bien, tener claro ese cristianismo en este mundo de confusión, en este mundo donde las tinieblas apremian con más fuerza, donde todos están diciendo y entonces todos están hablando del Señor. Pero ¿cuántos estamos viviendo como el Señor dice? Porque eso es lo que marca la diferencia. ¿A qué compararé entonces el hombre que escuchó mis palabras y las hizo al hombre prudente que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. El hombre que no se monta ¿qué? En un barco a la deriva a ver qué, que lo sorprenda la tempestad. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas cristianas. Entre entonces escuchar y obedecer la palabra de Dios y estar parados en tierra firme, y entonces escuchar la voz de Dios y no disponer el corazón ¿para qué? Para obedecerlo. Que es entonces edificar sobre qué? Sobre la arena. Es montarse en el barco y ir en un barco a la deriva. ¿A qué? Hace cualquier cosa. Así es. Y nosotros hoy tenemos, gracias al Señor, el privilegio entonces de, escúchenme hermanos, como iglesia, estar buscando con todo nuestro corazón en este momento tan crucial, en este momento tan crítico para la iglesia, en este momento tan fuerte, tan duro para el cristianismo, mis amados hermanos. Porque el Señor nos está hablando, y no crean y no piensen que es que yo no tengo nada más que hablar o no tengo más que decir, sino que en la Biblia el Señor no habla más y no tiene nada más que decir, porque no hay más allá de la verdad. Y todo el tiempo la exhortación es esa de parte del Señor, que cada uno de nosotros miremos cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, si realmente Dios está hablando a nuestras vidas, si realmente yo puedo escuchar a la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Si usted y yo no leemos la Biblia, si usted y yo no escuchamos la predicación del Evangelio, si usted y yo no asistimos a los grupos en las casas, no podemos decir que lo que estamos oyendo es la voz de Dios. Está oyendo su propio corazón, está oyendo entonces las tinieblas, a las huestes de maldad que también hablan, ¿o no? Entonces la serpiente dijo al hombre, no habla. ¿O no habla el hombre a sí mismo? ¿se acuerdan el hombre que entonces, ya sé, le diría a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, repósate y estate tranquila? Uno se escucha, uno mismo se habla a uno mismo, y las tinieblas también le hablan a uno, y la serpiente también habla, y los huestes de maldad, y también entonces Dios habla. Pero el que no conoce y no lee la Biblia, entonces no puede discernir entre qué, entre sus propias palabras, entre la voz del diablo y la voz de Dios. ¿Ves? Entonces usted y yo no podemos pensar que son ganas de molestar, que no es que entra con la cantaleta, que es por las mismas. No hay más allá de esto. No hay más allá. Desde donde la mire, por donde la mire, de eso es que está hablando la Biblia, con el sentido espiritual, con la palabra de Dios. Aquí está viendo. Hay una diferencia entre el que escucha y obedece tu voz, dispone su corazón. Jonás escuchó la voz de Dios, no dispuso su corazón, y entonces ¿qué? ¿A dónde fue a parar? Al mar. Al mar, ¿cierto que sí? Y después entonces volvió a escuchar la voz de Dios. Entonces, porque Dios es ¿qué? Bueno, y para siempre es su misericordia. Y los que escucharon y los que escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando hoy la palabra que Dios habla por el Hijo, a lo que el Hijo nos está llamando. El Espíritu Santo nos está redarguyendo. Es que
de pecado, de justicia y de juicio. A que entonces, así como los hombres de Nínive, ¿qué? Dejemos nuestros malos caminos y nos arrepintamos y nos humillemos delante de la presencia del Señor, para que el Señor entonces tenga complacencia también de nuestras vidas y no que haga el mal que se había propuesto hacer en el corazón. Porque usted y yo debemos entender que eso es lo único que hace que la palabra de Dios como tal entonces se cumpla o no entonces en nuestras vidas. Si nos arrepintiéramos, el Señor había decretado que destrucción para Nínive, ¿se acuerdan o no? ¿Eso es entonces la condición del ser humano o no? Por cuanto todos pecaron, están todos ¿qué? Destituidos bajo la maldición de Dios. Pero ahora si se arrepienten, entonces yo también, y revoco, porque Él es el que tiene la autoridad. Y entonces ahora podemos, y nos llamamos hijos de Dios, y debemos entonces como hijos de Dios vivir y actuar con ese corazón todo el tiempo y entender que el Señor nos está diciendo claramente: yo soy solamente Señor de los que me escuchan y me obedecen. De los demás no es el Señor. De los demás no es el Señor. El vínculo, Señor, acuérdense, es del que tiene el temor, el respeto, el que reconoce su autoridad. Pero nadie puede reconocer la autoridad del Señor si no obra el Espíritu Santo. Y no obra el Espíritu Santo si no hay la disposición en el corazón de conocer y obedecer la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, entonces a todos los que escuchan y obedecen, ¿a qué los compararé? Al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Edifiquemos nuestra fe sobre la roca, sobre el conocimiento y la obediencia a la palabra que Dios el Padre habló por medio de su Hijo Jesucristo y de la cual dan testimonio los apóstoles. Propongámonos en nuestro corazón leer y orar para poder conocer y obedecer la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir y escuchar tu palabra, de estar en tu presencia. Padre, ayúdanos, Señor, para que nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, podamos realmente llamar Señor a tu Hijo Jesucristo. Podamos, Señor, disponer, Señor, nuestros corazones para obedecerle, Señor. Ayúdanos, Señor, para que con todo nuestro ser nosotros nos volvamos, Señor, a ti, a tu palabra, Dios mío. Que podamos, Señor, meditar en ella, leerla, Señor, escudriñarla, Señor, y que nos ayudes en medio de nuestras debilidades para poder obedecerla, Señor. Porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la construyen, Padre. Por amor a tu nombre, que nuestra fe sea una fe ciertísima, que nuestra casa sea, Señor, edificada sobre la roca, Padre. La palabra inconmovible, Señor, que permanece para siempre. La palabra que hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo y de la cual dan testimonio los apóstoles y los profetas. Ayúdanos, Señor, para que seamos cristianos, Señor, de veras, hijos tuyos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que escuchan tu palabra a través de la Biblia y que disponen su corazón humillados delante de ti, arrepentidos todo el tiempo para obedecerla, Padre, por amor a tu nombre, Padre, porque en el sepulcro nadie te alabará y no habrá memoria tuya en el Seol, allí nadie invocará tu nombre. Ten complacencia de tu iglesia, aquí ahora te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque, Señor, solamente por medio de tu Espíritu Santo tú puedes producir tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Conmuévenos, Señor, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, hacia ti a través de tu palabra. Ayúdanos a tener el encuentro contigo por medio de la oración, del clamor y del ruego y de la súplica, Padre, y a tu gracia, a tu buena voluntad, Dios de los vivos, encomendamos, Señor, nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden ponerse a pie, por favor. Vamos a la bendición final. Porque yo he recibido esta bendición, yo también se las puedo dar. Yo clamo en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor profundo del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea reposando sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.